Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la historia de la odontología y el equipo está conformado por Michelle Perales Álvarez, Montserrat de la Rosa y Diego Alonso Rodríguez. Entonces, vamos a aprender un poco sobre la historia de la odontología al paso de los años y este es el producto integrador de aprendizaje de Fundamentos de la Odontología. Vamos a hablar sobre la América precolombiana. Desde Asia, hace 15.000 años, a través del estrecho de Bering, llegaron hombres y mujeres que se asentaron en Centroamérica y Sudamérica. Y así se fue dando lugar a una multitud de pueblos que compartían ciertas similitudes culturales. Los mayas tenían un lenguaje escrito y su cultura se condensaba en pergaminos con jeroglíficos que contenían la crónica de su historia y tradición. Cuando sus archivos fueron destruidos, el conocimiento acumulado por su raza durante años se convirtió en cenizas y acabó un tesoro irreemplazable para las futuras generaciones. Lo más importante fueron los aztecas, gente guerrera que residía en la zona que ahora es el centro de México. Los mayas eran un poco más pacíficos y con una cultura muy desarrollada, y esa habitó en la península de Yucatán. Los mayas tenían un lenguaje escrito y su cultura se condensaba en pergaminos con jeroglíficos que contenían la crónica de su historia y tradición. Por ejemplo, aquí pueden ver lo que es el calendario maya y pues así era ellos como se guiaban. Mm, Cuando sus archivos fueron destruidos, el conocimiento acumulado por su raza durante años se convirtió en cenizas y acabó con un tesoro irreemplazable para las futuras generaciones. Por eso se sabe menos de los mayas que de Egipto y la Mesopotamia. A pesar de esta destrucción, se ha llegado a determinar que llevaron a cabo una agricultura extensiva. Obtenían buenas cosechas mediante semillas seleccionadas y una arquitectura altamente avanzada con pirámides, templos y edificios decorados con elaborados frisos grabados. Por ejemplo, aquí como pueden ver era como lo cultivaban y cómo obtenían sus cosechas. Y un ejemplo de las pirámides que construían podría ser como Chichen Itza. Cuando hacia el año 1000, los toltecas que precedieron a los aztecas en el Valle de México dominaron a los mayas y su gloria era solo una sombra de sí misma. Los mayas poseían un saber matemático bien desarrollado, tenían un conocimiento excelente del tiempo y crearon un calendario maya muy exacto. Como pueden ver, pues es este que se había mostrado anteriormente. Odontología maya. A pesar de trabajar sobre piedra y metal, no llegaron a practicar verdaderamente una odontología correcta o restaurada para el mejoramiento de la salud bucal. Sus sus habilidosos trabajos con los dientes tenían propósitos estrictamente rituales o religiosos. Esto, pues, la verdad era más que nada, pues, por apariencia o decoración, ellos no se fijaban tanto por la parte de la salud. Los mayas sabían incrustar con habilidad hermosas piedras en cavidades cuidadosamente preparadas en los incisivos superiores e inferiores y en ocasiones en los primeros molares. Las piedras incrustadas se ajustaban tan exactamente a la cavidad que muchas de ellas se han permanecido en su sitio durante 1000 años. Para aumentar la conservación de las dos piezas unidas, el espacio entre la piedra y la pared de la cavidad se sellaba con cemento. Aquí, como pueden ver, son las piedras que ellos incrustaban. Los aztecas. Los bárbaros aztecas se asentaron en las tierras altas de México 350 años después de ser abandonados en el centro religioso de Teotihuacán y conquistaron a las tribus vecinas. Adoptando las costumbres de los pueblos sometidos, practicaban la mutilación dental, limando e incrustando piedras en sus dientes. Esto ya sería todo por mi parte, ahora que siga Michelle.
Al mismo tiempo, se colocaba un grano de sal dentro de la cavidad y el diente se cubría con pimienta caliente. Se hacía entonces una incisión en la encía colocando en ella la hierba y solamente si el dolor y la infección continuaban, el diente era extraído. Como los aztecas eran guerreros, sufrían a menudo heridas y las suturaban con mechones de pelo. Se encontraron heridas suturadas en labios y mejillas. Ahora vamos a hablar sobre los incas. Los incas fueron un pueblo altamente desarrollado que dominó las tierras altas de Perú y se extendió a lo largo de la costa. Al principio del siglo XV fueron brutalmente conquistados por Francisco Pizarro en 1533 y gran parte de su cultura fue destruida. Su tratamiento de las enfermedades estaba íntimamente vinculado a sus creencias religiosas y la magia era inseparable de sus intentos por conseguir una terapéutica racional. La enfermedad era vista como un pecado redimible por confesión ante determinados brujos que empleaban también numerosos remedios de hierbas. Sebastián Garcilaso de la Vega era descendiente de incas, recogió el tratamiento de los problemas dentales y bucales, describiendo la eliminación de material cariado de un diente con un palillo encendido. La resina del árbol Miroxilon pereirae o bálsamo del Perú se usaba para curar enfermedades gingivales y en casos graves se empleaba la cauterización. Dejó escrito que la raíz de una planta se calentaba hasta reblandecerla y entonces se partía parcialmente en su centro. Y ahí podemos ver cuál era la planta que utilizaban los incas. A continuación, estando caliente, la apretaban contra los dientes, aplicando una parte en cada lado de la encía, dejándola así hasta que se enfriaba. El tejido gingival inflamado e hiperplástico quedaba quemado para permitir el desarrollo de un nuevo y sano tejido de granulación. Al parecer, masticaban hojas de cocoa durante la operación para aliviar el dolor. Los dientes que necesitaban extracción eran aflojados primero, aplicando una resina cáustica alrededor y debajo de la encía desprendida. A continuación, era presumiblemente arrancado de un golpe seco de estaca. Han encontrado cráneos que muestran mutilaciones a base de limado de dientes. En aquella época también se realizaban incrustaciones en los dientes de talle de oro y con piedras preciosas como el jade, la amatista y la hematita, cuya cavidad era previamente preparada con un taladro rudimentario y como abrasimo utilizaban el cuarzo debido a su dureza. Y ahí también podemos observar una imagen de lo que se ponían en los dientes. En Grecia, los orígenes de la cultura griega clásica se sitúan en el desplazamiento de los primeros habitantes de Grecia. Habían desarrollado un extenso sistema filosófico de pensamiento, del cual nacieron las ciencias naturales y la medicina. La medicina griega, tal cual como lo propugnaba la escuela hipocrática, está íntimamente unida a la medicina sacerdotal basada en el culto de Asclepio. Este culto tenía numerosos centros llamados Asclepions, siendo el más importante el de Epidauro. El método Asclepions era bastante ceremonioso. El paciente primero se relajaba en los recintos sagrados, se impregnaba de la belleza de sus alrededores y enriquecía su espíritu asistiendo a representaciones teatrales. Se ingería un somnífero y caía en un profundo sueño.
El sacerdote aconsejaba las curaciones. El método hipocrático contrasta con este sistema de practicar la medicina. Hipócrates practicó y enseñó el tratamiento que se basaba en la cuidadosa observación del paciente en un intento, si bien primitivo, de tratar los problemas observados de forma racional. Fue el quien describió la respuesta más generalizada del organismo ante cualquier agresión, es decir, la inflamación, rubor, tumor, calor y dolor, y los preceptos éticos con respecto al comportamiento médico. Para explicar los estados de enfermedad y salud, Hipócrates postuló la existencia de cuatro fluidos principales en el cuerpo: los humores cardiales, sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla. Hipócrates practicó y enseñó el tratamiento que se basaba en la cuidadosa observación del paciente, en un intento, si bien primitivo, de tratar los problemas observados de forma racional. Para explicar los estados de enfermedad y salud, Hipócrates postuló la existencia de cuatro fluidos principales, de los que ya de los que ya hemos mencionado, que era la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla. Diseminadas entre los escritos hipocráticos se encuentran numerosas referencias a los dientes, su formación y erupción, y a las enfermedades de dientes, boca y los métodos de tratamiento. Estos escritos demuestran que se conocía la forma en la que se desarrollaban los dientes. Los primeros dientes se forman de la nutrición que recibe el feto en el claustro materno y después del nacimiento. Lo hacen de la leche materna. Los que salen después de que estos se caigan se forman de la comida y la bebida. La caída de los dientes temporarios generalmente se produce a la edad de 7 años. En su libro sobre las afecciones dice: en caso de dolor de muelas, si la muela está deteriorada y suelta, pero sigue doliendo, es necesario cauterizarla. Según él, la masticación también ayuda, ya que el dolor se origina por el mucus que se insinúa bajo las raíces de los dientes. A continuación, seguirá mi compañero Diego. Hipócrates creía que los problemas dentarios provenían de una predisposición natural o una debilidad inherente. La extracción se contemplaba solo cuando un molar estaba flojo, pues la operación era considerada de extrema peligrosidad. En los escritos hipocráticos se encuentran abundantes referencias a los dientes, maxilares y otras estructuras bucales. Aparentemente, el médico general era quien realizaba toda la práctica dental. Este aspecto es expuesto con más claridad por Aristóteles. También escribió sobre los dientes humanos y sus afecciones. Durante el siglo III a.C. vivieron médicos tan famosos como Erasistrato y Herófilo. Fueron los primeros en disecar cadáveres. La práctica de la higiene bucal tardó en implantarse en Grecia. Un discípulo de Aristóteles, Teofrasto, escribió que consideraba una virtud afeitarse con frecuencia y tener los dientes blancos. No se conoció el cuidado de los dientes de forma regular hasta que Grecia pasó a ser provincia romana. La extracción se contemplaba solo cuando un molar estaba flojo, como antes había dicho, pues la operación era considerada de extrema peligrosidad. Pero en lo que respecta a las pinzas para extraer dientes, dice que cualquiera puede usarlas, ya que la forma en que deben usarse resulta evidente. En los escritos hipocráticos también se encuentran abundantes referencias a los dientes, maxilares y otras estructuras bucales. Aparentemente, el médico general era quien realizaba toda práctica dental. Como aquí dice, eh, los molares solamente se retiraban, se extraían cuando estaba flojo, ya que si llegáramos a tener, o si en ese entonces llegaran a tener algún problema en su diente,
no podían hacer una extracción si ese diente no estaba flojo. ¿Por qué? Porque no tenían todavía la experiencia o los materiales suficientes para hacer la extracción. La cultura griega se extendió por parte del mundo conocida en la época de Alejandro Magno, y la ciudad de Alejandría se convirtió en uno de los primeros centros de estudio. Allí florecieron las ciencias y las artes, y durante el siglo III a.C. vivieron médicos tan famosos como Erasistrato y Herófilo. Fueron los primeros en disecar cadáveres y probablemente también los cuerpos de los criminales condenados. Las mujeres también eran practicantes de la medicina. Las primeras doctoras fueron griegas y combinan mayéutica con la magia, probablemente ejercían las artes relacionadas con el envejecimiento corporal. En el siglo II después de Cristo, el famoso médico Sorano de Efeso afirmó que las mujeres que deseaban entrar en la profesión médica deberían poseer dotes para escribir, una buena memoria, salud, temperamento equilibrado, discreción, conocimientos de dietética, de farmacia y en cierto grado de cirugía. Los romanos, como profesión aparte, y los médicos no hacían distinción entre las enfermedades que afectaban a la boca y diente y las que interesaban a otras partes del cuerpo. También se especializaban en la odontología, aquellos no profesionales, ya que en los servicios realizados por los barberos romanos no se menciona nunca que extrajeran molares. De hecho, el enciclopedista Celso describió con detalle el instrumental quirúrgico utilizado por los médicos de su tiempo, entre ellos los forceps y un instrumento especial llamado tenaculum, utilizado para extraer las raíces de los dientes. Esto es todo. Espero que esta información les haya servido mucho, que hayan aprendido también. Y pues muchísimas gracias.